soy Yasmith Vélez Bernal, magíster en educación, licenciada en educación infantil y preescolar, especialista en gerencia y proyección social de la educación. Voy a estar acompañándolas en el desarrollo del bloque número 12 con el módulo de expresión visual y plástica. Soy docente del departamento de Cundinamarca, en un municipio que se llama Mesitas del Colegio. Estoy en el grado transición actualmente y pues quiero compartir con ustedes la importancia que tiene la educación visual y plástica en nuestro proceso de enseñanzas y aprendizajes para los niños de la primera infancia, teniendo en cuenta que este es uno de los procesos más importantes en los que podemos desarrollar habilidades y destrezas a nivel interpersonal e intrapersonal. Entonces vamos a iniciar el proceso analizando la siguiente imagen. Realmente el área artística es uno de los efectos en los que se expresan sentires. En este caso, el niño sobre una pared se encuentra con dibujos preesquemáticos, realizando un cuento, una historia de lo que ha pasado tal vez en su día o imágenes que han pasado por su imaginación. El niño desarrolla su parte de expresión a partir del dibujo como el mejor experimento de expresar su emoción. Pero es algo complejo cuando el padre de familia no lo entiende. Podemos ver en la imagen que la mamá está regañando a ese niño de tal manera que a veces ni siquiera el niño entiende qué es lo que la madre le está diciendo en este instante. Cuando el adulto pretende que un niño de 3 y 4, 5 años tenga el conocimiento de la significancia que para el padre significa que es rayar la pared. Entonces es claro que como agentes educativos, ustedes deben sensibilizar a los padres para que interactúen con sus hijos de tal manera que no frustren su imaginación y su fantasía, pero que sea un aprendizaje articulado con los procesos que se llevan a cabo con los agentes educativos y en el hogar. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Desde el conocimiento de las artes, no solamente como el crear, sino la posibilidad de imaginar y fantasear. Se quiere reconocer que la importancia del desarrollo de las actividades artísticas en la primera infancia es importante y que pues para esto debemos ser conocedores como agentes educativos que el contexto del niño permite que se lleve a cabo ese desarrollo integral y se pueda implementar la expresión visual y plástica como una de las herramientas más importantes dentro de esta primera infancia
para lograr unas destrezas y unas habilidades a nivel interpersonal e intrapersonal. Vamos a tener 2 sesiones. En la primera sesión vamos a desarrollar 3 temas. Estos 3 temas se encuentran en los artículos que yo les subí en el Drive para que ustedes tengan la oportunidad de leerlos, de analizarlos y ofrecer un sentir frente a cada uno de los artículos. No es lo que dice el artículo, sino es su sentir como agente educativo. Dentro de esos artículos, que son 5, vamos a encontrar inmersos estos 3 temas: la verdad de los cuentos, la dimensión estética de la palabra y la transformación de ambientes. A veces los docentes exigimos a los estudiantes unos conceptos y unas referencias cuando ni siquiera le damos la oportunidad de expresar, de indagar y de explorar. Lo podemos ver plasmado en la imagen que se encuentra aquí, donde realizan una actividad de exploración, podría decirse, pero siempre van de una manera organizada y en fila, que al terminar la actividad pide la docente que dibuje lo observado, y como se dan cuenta, el niño observó siempre la cabeza y el cuello de su compañero de al frente. Entonces, realmente explorar es importante en la primera infancia, pero es más importante permitirle que esa exploración sea lo que él desea y no de una forma estricta, porque no permite desarrollar el sentir de los elementos que lo rodean. Para el desarrollo del módulo visual y plástico, expresión visual y plástica, vamos a tomar en cuenta el documento número 21 del Ministerio de Educación Nacional para la atención a la primera infancia, en el cual vamos a tomar una parte de artes plásticas y artes visuales. Este documento va a quedar también en la plataforma. Es importante que ustedes reconozcan cada uno de los lineamientos que ofrece el Ministerio de Educación Nacional frente a la atención para la primera infancia, teniendo en cuenta que somos agentes educativos que velan por el bienestar de los menores y debemos ser investigadores que brinden oportunidades en los procesos pedagógicos académicos de estos estudiantes. Para desarrollar ese proceso, pues vamos a tener en cuenta que dentro de esta cartilla nos habla la expresión como una de las bases que se deben resaltar en el proceso de la primera infancia. Esa expresión se identifica en 4 ítems más un variado. Yo sé que ustedes como agentes educativos realizan actividades como el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura y otros que son los que desarrollamos con diferentes materiales de nuestro entorno, que permite que el niño pueda expresar lo que siente o lo que le está sucediendo en casa.
Esta área de expresión, ustedes como agentes educativos, yo las invito a que estudien algo que se llama grafología infantil y psicología del color. Esas son dos herramientas que para las docentes de primera infancia son importantísimo porque permite identificar violencia, maltrato, abuso sexual en un niño tan solo con un trazo, manejo de color. Entonces son procesos que nosotras como docentes debemos ser conocedoras. Esa expresión de dónde parte y esa expresión a qué me lleva. Esa expresión me permite conocer sus emociones, me permite conocer sus sentimientos frente a lo que los rodea, me permite identificar sus recuerdos. Esa expresión con la emoción, el sentimiento y el recuerdo permite que exista el lenguaje del pensamiento. El niño piensa, pero las emociones y el sentimiento y el recuerdo me brindan la información que como docente y agente educativo necesito saber frente a su integridad en su proceso familiar y en su proceso social. Ahora, es entendible que cuando el niño realiza una expresión, lo realiza desde un área artística. Esa expresión artística es algo complejo porque sus dibujos no son claros, pero de tal manera él lo expresa que se hace interpretativo para el agente educativo e interpretativo para las personas que lo rodean. Entonces, cuando yo hablo de expresión artística, lo debo mirar que es algo muy complejo, pero es algo que me permite una interpretación individual. La interpretación que da el agente educativo y la interpretación, que da el padre de familia también incide en este proceso. ¿Qué es la artística? Cuando yo hablo de expresión y que ya estaba diciéndoles que es la manera en que él me cuenta sus emociones, sus sentires y sus recuerdos, pues al sumar una expresión artística, también tengo que definir el área artística. Y tenemos que el área artística es algo imaginativo, algo fantasioso, podría decirse. Entonces la imaginación más todo lo intangible, todo lo que el niño pueda pensar, desarrollar, fantasear, va a permitir en un proceso artístico que sea algo tangible, algo que se pueda tocar, se pueda ver. Por eso es importante el desarrollo de la plastilina como un proceso de modelado, la pintura como la muestra de que puedo hacer grandes cosas, puedo combinar y puedo crear, o tan solo un lápiz que me va a evidenciar toda la imaginación y todos los sentimientos intangibles, todo lo intangible para crear una imagen palpable que pueda tocar y que pueda mostrar
a otros. En la primera infancia tenemos una ventaja y es que el niño es creador, crea constantemente, crea herramientas que permiten expresar sentimientos. Y es aquí cuando el docente o el agente educativo ve la fantasía de los niños o en algunos casos se ven realidades. La creación de un mundo imaginario hace que el agente educativo se fije en situaciones que estén pasando en su hogar o en su área social. Perdón. Tenemos también que para que este se desarrolle correctamente, debemos permitir en el estudiante, en el niño, observar e interpretar. Esa observación se realiza a partir de un contacto con diversas situaciones o contextos además de esto, debo permitir que el niño y la niña cuenten con diversos materiales dentro del aula o en su contexto escolar que permita explorar, experimentar sin representaciones de peligro para él, en el que identifique su iniciación a una identidad, a un reconocimiento de sí mismo. Recordemos que quien observa e interpreta va tomando modelos de aprendizaje y va tomando ejemplos de vida. Se va reconociendo a sí mismo y va tomando una identidad. Quien observa e interpreta toma modismos o acciones. Entonces, por eso es importante permitir que dentro del aula el infante tenga la oportunidad de explorar, de experimentar, para que se pueda afianzar los procesos de autoestima, de autoconfianza, que tengan esa posibilidad de ser líderes en su clase y de una manera de que todo se puede hacer. Ya al analizar un poco qué era la expresión, qué era la artística,
llegamos al punto de la expresión visual y plástica, que es lo que nos convoca en este momento a nosotros. Nos dice Arspey en el 2006 que la expresión visual y plástica es la que discrimina e interpreta en su medio, es la capacidad que tiene el niño de discriminar e interpretar en su medio. ¿Qué puede discriminar o interpretar? Las acciones, los momentos, los lugares, las personas. También se habla un poco de que esta expresión visual y plástica me permite dar un inicio a un proceso de la lectura y la escritura, y además de eso una comprensión. Quienes manejamos grados de primera infancia, nos damos cuenta que el niño empieza a escribir desde que toma el lápiz con un agarre en toda su mano y él empieza a ofrecer una información muy importante para él, que nosotros tan solo los agentes, los padres de familia dicen, ay, tan bonito, pero que para el agente educativo, para los docentes, tiene una importancia que el niño realice un trazo y diga su significancia, porque ya empieza ese contacto con el proceso de la lectura y la escritura. Ahora también tenemos que esa expresión gestiona unos espacios y promueve experiencias. Las docentes aprovechamos todos los espacios abiertos para realizar actividades diferentes en las que el estudiante pueda experimentar y tenga una vivencia, una experiencia que contara en casa. Las docentes nos sube el ego contar con niños de primera infancia y que digan, mi profe me enseñó, con mi profe hice en el aula, con mi profe trabajé. El gestionar esos espacios y promover esas experiencias para el niño es algo enriquecedor. Le da liderazgo, le sube la autoestima y se empieza a crear un ser de grandes éxitos, de grandes procesos. Cuando el niño empieza este proceso, pues él dice, deseo expresar. ¿Qué es el deseo de expresar? Es la intención que se tiene frente a lo que está sucediendo, el significado que ya hablábamos anteriormente que el niño le da cuando hace una bolita y dice que esa es su casa, o cuando hace 3 bolitas juntas y dice que es un dinosaurio. Él ya tuvo la intención de realizar un dibujo, ya le da un significado, ya después realiza los medios. En estos medios él ya maneja, ya puede ser la pintura, el lápiz, fichas en las que quiere expresar lo que desea. Le da un uso a su creación y es un niño activo. Activismo quiere decir que se realizan muchas actividades para que el niño se encuentre ocupado.
este proceso de ayuda a desarrollar su área motriz de tal manera que cuando se inicien los procesos de lectura y escritura va a haber una coordinación oculomanual, o cuando se empiecen a desarrollar ejercicios físicos hay una coordinación oculopédica. Esos procesos realmente son bastante importantes y que realmente el expresar es lo mejor que puede realizar un niño. Cuando ustedes están en sus actividades, en sus jornadas académicas, se evidencia que casi en un 70% siempre están realizando una actividad visual o plástica. Por no decir que un 100%, porque inclusive tenemos niños de 3, 4 años que realizan fantasías con sus comidas. Y esas fantasías las plasman con sus alimentos, hacen figuras con su cuchara sobre el alimento. Y esto también permite que ustedes como docentes identifiquen qué está sucediendo con este niño. Se encuentra el lenguaje visual, que ustedes lo pueden identificar claramente. Entonces, son procesos. Tenemos técnicas y materiales. Bueno, llegamos a la parte más bonita e interesante. En la educación hay diferentes técnicas que se pueden implementar. Todo lo del medio funciona, todo lo del medio sirve. Desde una papa, un lápiz, una punta de un pincel. Todos los elementos son aplicables en la educación de la primera infancia. Entonces, debemos tener claro que estas técnicas y esos materiales se deben realizar de acuerdo a las edades de los niños. Se deben crear las condiciones necesarias para que éste pueda trabajar. Tenemos aquí unas imágenes de materiales sencillos y tenemos un collage de técnicas como pintura, dibujado, esparcido. Entonces, vamos a hablar un poquito de técnicas. Hay técnicas que ayudan al desarrollo de la coordinación motriz fina, o sea, la coordinación oculomanual, en la que podemos realizar entorchados, bolitas de papel, de dactilopintura, ensartado, de eso de que uno quita las lentejuelas, de que uno puede decorar con granos. Esas son técnicas que ayudan a tomar un proceso de pinza, la posición de pinza, para irlos enseñando a la postura cuando se vaya a tomar el lápiz. Materiales, todo lo que pueda estar en nuestro entorno pueden servir como materiales. Tela, algodón, espuma, las hojas de papel, materiales reciclables, la basura de los colores, de los lápices, las cubetas de huevo, como se pueden ver ahí en la imagen.
mm, el foamy, aunque no es un elemento eh, que lo recomienden porque no es biodegradable, es es un elemento, es un material, perdón, que también puede ser aplicable para diversas actividades. Entonces, son bastantes que es importante reconocer. Bueno, en esas técnicas y materiales se produce un arte. Esa obra de arte que los niños realizan es producto de una imaginación, de un interés, de recursos y de reutilización de elementos que lo rodean. Se manejan ritmos, tiempos y estrategias, pero esto hace referente a que no todos los niños expresan de la misma manera un sentir, ni tampoco lo hacen de una manera rápida. Por lo tanto, cuando se realiza una obra de arte en el aula, no todos los niños la van a realizar ni al mismo tiempo ni la van a entregar en el mismo momento, de acuerdo a sus ritmos de aprendizaje o sus tiempos de que le dedica a su trabajo. En el desarrollo de estas obras de arte se debe tener en cuenta también que la diversidad de materiales hace que algunos niños se sientan agradados por realizar una actividad y algunos no, porque no hay esa competitividad o esa articulación dentro de lo que estoy haciendo con lo que me gustaría hacer. Y pues la observación, que es uno de los temas que se ha estado hablando, no solamente la observación del estudiante, sino la observación del agente educativo y la observación que hacen los padres de familias y cuidadores, es una observación generalizada. Entonces esto también es de prestar bastante atención. Los ambientes artísticos es una creación de espacios. Bueno, ustedes dentro de su aula van a tratar de dejar un espacio en el que ustedes puedan exponer las obras de arte de sus niños, donde esto les suba a ellos la autoestima y sientan un valor por su trabajo y, y un agradecimiento frente a sus docentes por mostrar lo que ellos hacen. Esta invitación es a que dentro de las aulas ustedes no recojan los materiales o las obras de arte de sus chiquitos, sino dejen un espacio, puede ser una pared en una esquina de su aula, en la que puedan mostrar, no solamente para los niños, sino para los padres o para quienes llegan a ustedes a realizarles una visita, la creación de las obras de arte de sus niños. Como vengo diciendo de una manera reiterativa, el niño debe tener una autoestima y un liderazgo, pero esta autoestima y liderazgo solamente se consigue si yo fortalezco y resalto todas sus actividades desarrolladas en la primera infancia. Entonces, debemos tener en cuenta que nosotras somos quienes crean esas personas orgullosas de lo que hacen, con unas herramientas claras e importantes para su vida. Entonces, yo las invito a que dentro de las tareas realicen un collage en esta semana, un collage en el que muestren cuáles han sido las técnicas y los materiales que han utilizado para el desarrollo de sus trabajos de expresión artística con los chiquiticos que tienen a cargo este año. Esa es otra tareita que queda ahí al pendiente para ustedes, ¿vale?
Con este tema doy por terminado este módulo. Voy a quedar atenta a cualquier inquietud para ustedes y voy a enseñarles obras de artes que se han realizado en mi clase. En este momento están observando un loro. Ese loro está hecho solamente con tiritas de foamy. Corto el foamy, lo corto de una manera muy chiquitica y el niño va organizando su lorito con los colores de foamy que yo les voy dando y con las órdenes que yo les voy dando también. Entonces, esta es una muy bonita. La plasticidad, el modelado. Manejar la plastilina es un proceso súper importante para el desarrollo de la motricidad fina, la coordinación óculo-manual. Hacer un modelado en plastilina no es fácil, pero es un trabajo muy bonito. Aquí encontramos flores, peces y un sapito. Esto es un trabajo desarrollado por niños de 5 años. Al lado izquierdo, al lado derecho tenemos un dibujo. Laboratorio 2. Estamos en ese proceso de viendo la planta, entonces el niño, de acuerdo a lo que observó, lo exploró, porque salimos a hacer una plantación de una semilla que ellos ya habían puesto en sus hogares y tenían que dibujar lo que hicieron. Entonces, cuando se les da la oportunidad de desarrollar su área artística, ellos realizan unos dibujos espectaculares y siempre hay que decirle, te quedó hermoso, precioso. Hay que subirles ese autoestima. Para terminar, les voy a mostrar mis chiquis. Dos niñas encantadoras. Al lado izquierdo encontramos una obra de arte, solo pintura. Les estaba explicando que el combinar el color, en el lado izquierdo entonces combinamos el verde con el amarillo y tratamos de hacer un degradé. En la parte del cielo hicimos huellitas de pincel bien completico y en la esquina superior izquierda hicimos igual huellitas pero con un color amarillo. Esas son técnicas. La imagen que encuentran a la derecha es un oso cuando estábamos viendo la vocal O. Hicimos un oso en la cual se evidencia que se manejan dos coloreados. Estos coloreados son con crayolas y el oso está llenito de acerrín. Entonces aquí también podemos evidenciar que todos los materiales que realmente nos rodean son súper importantes para desarrollar la parte artística de los niños. Bueno, estos son todos trabajos muy bonitos. Chicas, espero haber sido clara con ustedes. Realmente la importancia del área artística en la primera infancia es súper importante. Recordemos que somos agentes que estamos dispuestos a canalizar información, a explorar junto con los niños a nuestro ambiente para fortalecer habilidades y destrezas en los niños. Lo que nosotros realizamos en la primera infancia determina su proceso para toda la vida. Entonces, por eso es importante que también exista una articulación entre los docentes y los padres de familia para que el proceso educativo se logre de tal manera que el estudiante adquiera una posición de líder y una autoestima alta en su desarrollo.